Estamos nuevamente juntos compartiendo la palabra de Dios en este culto dominical y recuerdan ustedes que estamos como Confederación Evangélica Bautista Argentina con el lema de cumplir la gran comisión, abocada al sacerdocio del cristiano. Y a partir de hoy y por 3, si Dios lo permite, meditaciones, vamos a estar viendo cómo Dios llama por nombre y insistentemente. En la Biblia hay 7 llamados personales donde Dios menciona doblemente a la persona a la cual está llamando. Fíjense que la palabra de Dios dice que debemos estar atentos. Hebreos 3:7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y 1 Samuel, cuando Samuel le dice a Saúl que había sido desechado, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que cualquier ofrenda. Entonces, la idea es que en esta mañana Dios nos hable a través de el buscar estar atentos a su llamado, el estar esperando la voz del Señor. Y también durante la Biblia vemos que Dios muchas veces insiste hablando el mismo mensaje 2 veces. Por ejemplo, en los sueños de José, los 2 sueños del faraón cuando le anunció lo que iba a suceder. Y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús cuando está entrando a la ciudad de Jerusalén, dice Jerusalén, Jerusalén, que hiciste tal y tal cosa con los profetas. ¿Qué quiere decir este doble llamado? Está hablándonos de una insistencia, un mensaje al que hay que prestarle más atención que lo habitual. Y la Biblia nos dice que Dios nos conoce por nombre. Juan 10 dice que Él es el buen pastor y que conoce a cada oveja, en este caso a cada cristiano, por su nombre. Y yo les decía que hay 7 veces en la Biblia en las cuales Dios llama por nombre a personas que les va a dar un mensaje especial. Fíjense, el primero es a Abraham en Génesis 22. El segundo es a Jacob, en un momento que ya lo vamos a ver en otra meditación, en un momento muy especial de su vida. También a Moisés, cuando lo llama para la misión de liberar a su pueblo. A Samuel, cuando estaba allí con el sumo sacerdote y él se confundía. Bueno, esto lo vamos a ir viendo también. La llama a Marta, con otro llamado, ¿no? Marta, Marta. A Simón, a Pedro. Y por último, en 7º lugar, lo llama a Saulo de Tarso. Fíjense, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí viene toda la historia de la conversión de Saulo. Y vamos hoy a ver en particular cómo Dios le llama 2 veces a Abraham. ¿Y en qué circunstancia especial? Vamos a leer en el texto, en Génesis 22, versículos 1 al 18. Dice, aconteció después de estas cosas, después del nacimiento de Isaac, de la adolescencia de Isaac, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Presten atención porque después va a decir otra vez, Dios lo va a llamar la segunda vez que lo llama doblemente. Y va a responder lo mismo, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, en ofrenda, sobre uno de los montes que yo te diré. Es decir, le estaba pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto, para la ofrenda. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí,
y adoraremos, escuchen bien, y volveremos a vosotros. Dios le había pedido que sacrifique a su hijo, él estaba dispuesto a obedecer a Dios, sin embargo, por fe dice, volveremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y entonces Isaac le dijo, está el fuego, la leña, pero ¿dónde está la ofrenda, el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para la ofrenda, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, su único hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, fíjense, Abraham, Abraham. Y él respondió, otra vez como en el versículo 1, heme aquí. Dios le estaba pidiendo algo tremendo y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová Dios, que por cuanto has hecho esto, ni siquiera me has rehusado a tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a orillas del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto que obedeciste mi voz. Fíjense, este es el primer personaje que Dios llama doblemente, 2 veces por su nombre. Pero también lo llamó en distintas oportunidades. Cuando estaba en medio de la pagana ciudad de Ur de los Caldeos, Abraham, ante el llamado de Dios, respondió. ¿Y de qué manera? Dejando todo, dejando aquello que le daba comodidad, seguridad, aquello que lo amparaba, la ciudad que era la capital del imperio de Ur-Namur, una ciudad muy importante de su tiempo, y salió sin saber a dónde iba, salió por fe. Y Dios en ese momento, cuando se le aparece nuevamente en Abraham, le hace promesas extraordinarias. Le dice que él iba a hacer de la familia de Abraham una gran nación. Le dice que sus descendientes serían incontables, que en él serían benditos todos los hombres de la tierra. Es decir, una promesa múltiple y maravillosa. Pero todo esto se pone a prueba aquí en el capítulo 22. El hijo de la promesa vino, a pesar de una serie de cosas que pasaron antes. En el capítulo 21 nos habla del nacimiento de Isaac. Ahora Isaac era un muchacho y de pronto lo impensado, lo ilógico, Dios le pide que sacrifique a su hijo como ofrenda hacia él. Sabemos que Dios no quiere sacrificios humanos. El diablo sí, pero Dios no acepta sacrificios humanos, ni de niños, ni de adultos, de ningún ser humano, porque la vida la da y la quita Dios. Él es el dueño de la vida. Pero esto tenía un propósito. Acuérdense, hermano, Dios tiene para todos un plan, un propósito. Nada ocurre por casualidad. Por eso cuando sucede algo no le decimos por qué. Le decimos, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Para qué me está sucediendo esto? Y Isaac nace contra toda la lógica porque la mamá era estéril, Sara, y Abraham era ya un anciano de casi 100 años. Y ahora
que la promesa está en vías de cumplimiento, ahora que ese gran pueblo que hoy sabemos nosotros en el siglo XXI, que es incontable, que está en todo el mundo, usted tiene descendientes de Abraham en todo el mundo, pero en aquel tiempo había uno solo, un descendiente solo, era Isaac, y Dios le dice, dame a tu hijo como ofrenda de amor, sacrificame la vida de tu hijo. ¿Se acuerdan que había dicho Abraham? Volveremos, le dijo a los siervos. Porque dice el libro de Hebreos que Abraham tenía tanta fe, que creía que aún después de muerto, Isaac, ofrecido como sacrificio al Señor, igual Dios le iba a dar descendencia. Eso es fe, creer contra lo imposible. Y cuando él ya estaba dispuesto, sabiendo que no había ninguna duda en él, que estaba dispuesto a dar todo lo que tenía. Miren, hermanos, pídanme lo que quieran, pero no me pidan la vida de mi hijo, de mi hija, de mis hijos, porque creo que es lo más duro que Dios le podía haber pedido a Abraham. Le podía haber dicho, Señor, te doy esto, te doy aquello. No. La palabra dice que él fue y le dio como el Padre le había pedido, como Dios, su Dios le había pedido. Confiaba que la promesa iba a ser igual. Y prepara todo. No tiene dudas. Fíjense ustedes que no tiene dudas. Prepara todo lo que era concerniente a la ofrenda. Iba ya a dar la vida de su hijo, figura de Cristo que también murió por nosotros, el Hijo de Dios. Y de pronto viene el llamado de Dios. Miren qué momento. Creo que el momento más crítico de la vida de Abraham. Yo creo que si ustedes hubieran hablado con Abraham y le preguntaban cuál fue el momento más difícil, ese era el momento, cuando yo estaba dispuesto a ofrendar a mi hijo. Lo más duro que me podía haber pasado en la vida. Y en ese momento, qué grande, la voz de Dios. Abraham, Abraham. Y no se lo dice una vez, 2 veces. Abraham, Abraham. Ya veo que me amás, ya veo tu fe, veo tu entrega, veo que sos obediente a mi llamado. Veo que crees que aún después de muerto Isaac te voy a cumplir lo que te prometí. Y entonces le dice, allí tenés la ofrenda. Abraham, no sacrifiques a tu hijo, no quiero sacrificios, pero yo reconozco tu obediencia al plan que tengo para tu vida. Y le vuelve a reiterar la promesa. Fíjense los últimos 2 versículos que leímos. Te bendeciré, el 17, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y la multiplicaré como las arenas que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque obedeciste mi voz. Obedeciste mi llamado. No fuiste rebelde. Por eso decía, si oyes hoy la voz de Dios, su voz, no endurezcas tu corazón. Miren, hace muchos años, mitad del siglo XX, una chica muy jovencita quedó embarazada. Y sus padres, sus mayores, decían, tenés que abortar a esa criatura. Y ella, a pesar de su pecado, a pesar de haber desobedecido a Dios, en ese momento ella no estaba en comunión con el Señor ni con la iglesia, ella de chiquita, muy chiquita, había ido a la escuela dominical, pero eso le había quedado en su corazón, que no podía tomar la vida de un inocente como es aquella criatura que Dios había puesto en su vientre. ¿Cómo había sido concebida? No importaba, porque acuérdense siempre esto, hay padres ilegítimos, pero los hijos nunca son ilegítimos, son elegidos de Dios. Y dice que aquella chica, ante todas las presiones, se mantuvo firme y tuvo a su bebé. Y buscó una familia que lo amara, que lo protegiera, y se lo dio en adopción a una familia cristiana. Este chico creció, ella nunca más lo vio. Nunca supo nada más de él. Pero un día aquel chico fue un gran predicador del equipo evangelístico de Billy Graham. Y en la plenitud de su ministerio, en el equipo de Billy Graham,
quiso volver a sus fuentes y fue a Canadá a buscar a su mamá. Y dice que le costó mucho, pero consiguió localizarla. Y le contó lo que Dios estaba haciendo con él. Que miles, quizás millones de personas escucharon el evangelio que predicaba junto con Billy Graham. Y esto nos habla, hermanos, de que nosotros debemos ser fieles al llamado de Dios. Dios tiene planes, aunque parezca que no se cumplen, aunque parezca que son imposibles, Dios tiene planes. Y me imagino la alegría de aquella madre cuando vio lo que era su hijo, aquel bebé que casi no conoció, pero que ahora era un siervo de Dios. Por eso, hermanos, Dios tiene planes. Nunca seamos sordos a su llamado, porque usted tiene el llamado de predicar el evangelio. Tenemos el sacerdocio de cada cristiano. ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada que somos sacerdotes del rey? Sacerdotes para ministrar la palabra del rey al pueblo que no le conoce. Y en medio de toda esta debacle en la que estamos viviendo, nosotros tenemos el mensaje de esperanza que es Jesucristo. En Él tenemos todo. Por eso, a nosotros Él nos llama. Dice San Agustín que Dios nos ama como si fuéramos la única persona que existe en todo el universo. Así es el amor de Dios. Un amor que se multiplica y se personaliza. Por eso Él nos llama a cada uno. Y nos promete también en su palabra que podrán venir pruebas. En 1 Corintios 10 dice: no nos ha sobrevenido nada que no podamos resistir. Y además nos promete que junto con la prueba, Él nos va a dar la salida. Así que, hermanos, no desesperemos. Hoy también nos está llamando. Quizá no te llame 2 veces por tu nombre, como en este caso especial tan crítico de la vida de Abraham, pero sí te está llamando a cumplir la misión de extender el reino de Dios. Por eso, hermanos, Jesús es el que nos acompaña siempre. Dice el libro de Romanos, allí en el capítulo 8, versículo 35, que Dios está con nosotros. Y esa comunión, que como vimos el domingo pasado, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, nos hace disfrutar más de la presencia de Dios en nuestra vida, profundiza nuestra comunión. Y dice Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Pero como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero en todas estas cosas, escuche bien, hermano, en todas estas cosas somos más, no vencedores, más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, como Abraham debemos tener confianza, no en lo que está pasando ahora, sino en que lo que está pasando es parte de un plan para toda nuestra vida y que lo vamos a disfrutar si estamos en comunión con Él. Que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, porque Cristo nos amó de tal manera que dio su vida en la cruz por nosotros. Y eso es lo que el mundo necesita. Necesita que le mostremos a Cristo, que le hablemos de Cristo, que vivamos a Cristo y que nuestra vida les dé a ellos la pauta de lo que es un verdadero hijo de Dios. Hace unos días estaba escuchando la BBN y un pastor comentó algo que tiene mucho que ver con esto. Dice que había un leñador que estaba en una zona boscosa del norte de América y tenía que cruzar un río caudaloso, un río bastante ancho. Y el puente, había un puente, pero el puente estaba lejos del lugar donde él se encontraba. Y al llegar a orillas del río, vio que el río estaba congelado. Entonces dijo,
¿para qué me voy a hacer semejante trayecto hasta el puente? Voy a pasar por arriba de las aguas congeladas. Y entonces empezó a caminar muy tranquilamente, hasta que de pronto, ya estando lejos de la orilla de la que había partido, empezó a pensar, ¿y si el hielo se rompe? ¿Y si no aguanta mi peso? ¿Y si se raja y me hundo en las aguas heladas? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién me va a venir a ayudar acá? Me voy a morir irremisiblemente. Entonces tomó la decisión de volverse hacia la orilla donde había partido. Y cuando iba despacito y con cuidado, pisando, tratando de ver si el hielo lo resistía, cuando se había vuelto atrás porque no confiaba en la resistencia del hielo, de pronto le entró más temor. Y dijo, no voy a ir caminando, quizá la vibración de mi cuerpo rompa el hielo. Entonces se puso a gatear con las manos y los pies. Y el temor aumentaba. Y entonces se acostó sobre el hielo y se iba deslizando. Por supuesto, se estaba congelando, se estaba mojando todo. Y de pronto escucha un ruido tremendo. Y él lo que pensó es que se había empezado a rajar el hielo. Y miró a su alrededor y todo el hielo estaba como antes. Nada había cambiado. Y los ruidos eran cada vez más fuertes. Entonces se animó a levantar la cabeza. Y cuando dirigió su mirada a lo lejos, había entrado, y ya estaba por la mitad del río, otro leñador con un trineo cargado de grandes troncos y tirado por varios caballos que iban galopando sobre el hielo. Y entonces digo, ¿qué estoy haciendo yo? Yo no me animo a caminar solo y este hombre va al galope con los caballos y el hielo no se rompe. Entonces ahí se dio cuenta de su falta de confianza en el lugar donde estaba. Hermanos, ¿vos confiás en que Dios te sostiene? ¿Estás seguro que podés avanzar en medio del coronavirus y de la circunstancia económica y de todo lo que está pasando a tu alrededor, pisando sobre ese piso firme que lo consolidó el Señor? ¿O estás como aquel que tenía miedo de hundirse y no se daba cuenta que el hielo lo resistía a él y mucho más que a él? Bueno, por eso dice la palabra que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Pero tenemos que desarrollar nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Acuérdese, hermano, Dios cuando insiste en su llamado es porque tiene algo grande. Miren para Abraham. De pronto, Dios, sin necesidad de que él hiciera lo que Dios le había pedido, lo rescató y le dio la libertad y le dio a su hijo y toda esa descendencia que hoy vemos después de tantos años. Hermano, pongamos nuestra mirada en Jesús y sirvámosle y cumplamos con la gran comisión. Escuchemos lo que Dios nos dice, estemos atentos a su llamado y seamos los sacerdotes del Rey. Que el Señor nos use. Y si todavía no tenés a Cristo, en esta mañana abrile el corazón a Jesús, recibilo como Salvador de tu vida y vas a caminar en medio del hielo sin temor a que se rompa, con la seguridad de que te resiste porque tu vida está fundada en Cristo. Dios les bendiga, hermanas. Amén.